A la sesión número 2 de KNX Days Colombia. Muchas gracias por continuar conectados. Vamos a dar paso a la charla Soluciones KNX para el sector residencial por parte de Diego González, responsable de Zona Caribe y México de la empresa Young. Bienvenido nuevamente, Diego. Listo, Verónica, muchas gracias. Gracias a los asistentes, que por aquí veo ya que hay unos cuantos. Entonces, nada, vamos a hacer la charla de soluciones KNX para el sector residencial. Excelente. Dame un Nada más como un segundito. recordatorio, Diego, para quienes nos acompañan, que como dices, bastante buen número que nos están acompañando. Les recuerdo que en la parte derecha de su pantalla tienen el botón de chat y el botón de preguntas. Para que sea más interactiva la sesión de Diego, los invitamos a que consignen ahí todas sus preguntas y sus dudas, que en algún momento Diego las hará o yo al finalizar su sesión. Muchas gracias, Diego. Adelante. Nada. Listo. He dejado, de hecho, la presentación en la parte de archivos. No sé a qué lado está. Pero bueno, en vuestra barrita en el lado derecho ahí podéis llegar a archivos. He dejado pues también un par de catálogos de Joom de la parte de soluciones de KNX, de Smart Home. Entonces, quien quiera puede descargar directamente los archivos. Si no, pues los enviaremos más adelante. Los que hayáis dado los permisos, pues a ellos compartiremos la información. Me presento para los que no me conozcáis. Ya he estado en la introducción, pero bueno, me presento ahora más como yo soy Diego González. Soy el responsable, ahí pone Zona Caribe y México, pero bueno, pues llega hasta la parte de norte de Sudamérica, entonces voy a Ecuador, Colombia, Venezuela, llevo todo el mercado de lo que sería Latinoamérica a 110 voltios, ¿vale? Entonces, obviamente, dependiendo de las regiones, sabemos que cambia mucho, hay zonas que se dedican mucho más a hotelería y sitios en los que nos dedicamos mucho más a terciario por necesidades, eso lo iremos hablando también en la presentación, pero bueno, yo llevo para la marca Joom toda esta zona. Y hoy nos vamos a centrar más en conceptos de soluciones KNX. Como sabemos, KNX es el protocolo y vamos a hablar más de los conceptos que de la propia marca. Quien quiera luego saber más de la marca me puede escribir, pero hoy vamos a hablar de conceptos generales de KNX. Hemos tenido antes la charla de introducción y va a haber cositas que repita. En lo que repita no me voy a centrar tanto, aunque no sé si todos habéis estado, entonces voy a retomar algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos de soluciones KNX para el sector residencial, hay una cuestión importante que es qué entendemos por la casa del futuro, ¿no? Entonces voy a lanzar algunas preguntas por aquí o algunos comentarios, porque muchas veces la gente se queda con la idea de que si pone automatización en la vivienda, pues va a tener como algo muy complejo, algo muy futurista. Y depende, yo siempre digo que depende. Hay clientes a los que les gusta ver todo eso, hay clientes a los que no les gusta nada ver todo eso y nosotros podemos adaptarnos. Entonces, en la parte final voy a ver también algunas obras de referencia y voy a ver muchas para que veamos que hay proyectos de todo tipo y quitarnos un poco la idea de que la casa del futuro o esa casa automatizada o esa casa con KNX IoT tiene que ser compleja para el usuario, ¿vale? Yo es una de las cosas que también cuando doy charlas intento ir hacia la parte técnica, pero también como la parte como un poco de herramientas comerciales para saber cómo podemos vender los proyectos. Entonces, inicialmente es esto, ¿no? Decir, ¿qué entendemos por la casa del futuro? En la casa del futuro, algunos conceptos que tenemos es que vamos a tener mayor conectividad, vamos a tener herramientas de ayuda, pues veis ahí abajo robot, que no sabemos si llegarán los robots, si llegarán los asistentes, pero los asistentes ya están, el tema de control desde el celular, el tema de control conectado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que todos tenemos claro que irá hacia allá. Yo siempre digo cuando hay gente que me pregunta o arquitectos que dicen lo de no, bueno, yo quiero el proyecto como siempre. Y digo, bueno, ese como siempre, ¿a qué te refieres? Porque como siempre depende de tu proyecto. Entonces, hay que empezar a hablar también de si por ciertos cambios que se han ido dando los proyectos se pueden seguir manejando como siempre o ha habido cambios. Entonces, una de las cosas es entender por qué tenemos que automatizar y ser más eficientes, ¿no? En el año 2022 en el que estamos, una de las claves es que el funcionamiento de instalaciones eléctricas clásicas, con los subsistemas funcionando de forma independiente, ha quedado obsoleta. Lo que buscamos es
automatizar y controlar el edificio para que podamos tener una mayor integración, para que podamos tener una mayor eficiencia. Luego vamos a hablar de qué es eficiencia, que puede ser eficiencia de energía económica o eficiencia del uso, ¿no? Del confort. Entonces, dicho control integral nos va a permitir una interacción eficiente con los diferentes sistemas del edificio. Puntos que ha nombrado el ponente anterior, pues podemos manejar control de iluminación, control de clima, de ventilación, de persianas, supervisión de alarmas, automatización centralizada. Y lo que decía, dependiendo de la región desde la que nos estéis escuchando desde Colombia, yo como me escucháis soy español, pero bueno, estuve radicando en Bogotá. Digo, hay proyectos muy diferentes si hablamos de Bogotá, si hablamos de Barranquilla, si hablamos de Cali, de Medellín, depende de la región, ¿no? Pero va a tener todos estos puntos para poder controlarlos. En unos lugares nos centraremos más en unos, en otros lugares nos centraremos más en otros. Pero la idea es que podamos ir integrando todos estos sistemas para hacer más eficiente el manejo del proyecto. Sabiendo que un poco lo que va a ir pasando hacia futuro, sea de edificios, sea de viviendas, es que vamos a estar cada vez más conectados con todo esto del KNX, del Internet de las Cosas, del IoT, de la Smart City, del Smart Grid, los que estéis más metidos en esos temas, pero decir, claro, a lo mejor a futuro no sabemos lo que va a pasar en 10, 20 años, no sabíamos que nos venía una pandemia y ahora este año crisis de suministros y tal, entonces no podemos tampoco prever el futuro, pero sabemos, si os pregunto, si creéis que en 2025 y en 2035 va a haber más viviendas automatizadas o menos, creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, sabemos que vamos para allá. No sabemos cómo de rápido, no sabemos cómo van a ser las integraciones, no sabemos muchas cosas, pero sabemos que vamos para allá. Entonces, cada vez estaremos más conectados. Y lo que decía, una de las cosas que yo intento evitar es justo pensar o hacer pensar a los clientes que su vivienda automatizada va a tener que ser, y pongo aquí imágenes tipo Minority Report o Star Trek, de decir, no hay que hacer pensar a la gente que va a llegar y va a necesitar 3 ingenieros manejando su sala desde una central para poder prender las luces. Creo que esto es algo que yo enfatizo mucho porque sí que es verdad que hay veces que estoy incluso con clientes míos o en algunas charlas, que nos vamos a cosas muy complejas y digo, oye, centrémonos en algo más sencillo. Pensemos que todos en nuestra vivienda querríamos tener un botón al lado de la cama para darle a un apagado general y que se apagaran todas las luces que tenemos. Que yo quiero irme de mi casa, le doy a un botón y se apagan todas las luces, o le doy a un botón cuando entro y se ponen las luces, se suben las persianas y se activa el clima. Entonces, para mí orientemos también a los clientes a tener una automatización que sea más amable y más ajustada a sus necesidades. Y yo aquí hago un símil, que los que me conozcáis me habréis escuchado muchas veces, pero digo, esto se trata no de ofrecer, por eso pongo, los carros pueden ser muy bonitos, los de hace 40, 50 años o más, muy bonitos los modernos, cada uno tendrá sus gustos, pero me refiero, no se trata de ofrecer a todos los clientes el supercarro con la última tecnología, porque va a haber mucha gente que diga, como no, mira, yo quiero un carro normal, o un carro normal, pero yo ahí sí que pregunto, cuando voy a charlas con arquitectos, quiénes tienen carros automatizados, ¿no? Porque es una cosa que se hace con las viviendas, con las casas, con los edificios, esperando que la gente me diga que nadie. Nadie ha ido a un concesionario y ha dicho, ¿me puedes dar un carro automatizado? Nadie. Pero sabemos que los carros normales, me estoy centrando en carros normales, como estas 2 imágenes que tenemos aquí, pero es decir, unos carros normales tienen un montón de sensores. Antes nos comentaba el compañero que en KNX pues diferenciamos entre sensores y los actuadores. Esta parte de sensores que dan información al sistema, sea de una pulsación, sea de una detección de presencia, sea de una alarma técnica. Nuestros carros, muchos de los carros que tenemos, ya lo tienen. Yo digo, nadie en su sano juicio compraría un carro que no le diga el nivel de combustible. Y cuando nosotros tenemos una casa, una vivienda, no sabemos el nivel que tiene, por ejemplo, si tenemos tinacos de agua, el nivel que tiene. Entonces, hay ciertas cosas que decimos, oye, la tecnología está para ayudarnos, para hacer las instalaciones más eficientes, para hacernos las instalaciones más seguras. Entonces, pongo otros ejemplos que yo pongo mucho cuando se habla de automatización, antes que se preguntaba algún
compañero preguntaba la parte de las persianas, pues decir, a veces cuesta convencer a la gente de por qué tener persianas automatizadas o persianas motorizadas, que es el primer paso para que luego las podamos controlar, pero digo, todo el mundo a día de hoy tiene en su carro sus elevalunas motorizados o automatizados, y desde la posición del conductor tenemos un pulsador cuádruple muchas veces para manejar las 4. Esto, si lo pensamos, es confort y es seguridad. Si yo voy por la autopista, por la Norte Quito Sur, y llevo las ventanillas bajadas porque estaba haciendo mucho calor y de repente empieza a llover, que es algo que puede ocurrir habitualmente, me encuentro con que voy a tener que bajar la ventanilla si tengo el sistema antiguo, y eso puede hacer que yo me lleve el volante. Entonces, esa simpleza de tener mis controles desde el puesto del conductor hace que yo tenga más seguridad. Otro ejemplo que pongo es el tema, por ejemplo, de la presión de los neumáticos, de las llantas. Es decir, que yo sepa que mis llantas están con la presión que les corresponde, no es solo porque es que yo soy muy picky y quiero saber a qué presión están los neumáticos. Entonces, es por un tema de seguridad. Y si me encuentro con un bache, voy a responder mejor si llevo las llantas bien equilibradas que si no tengo control sobre ellas. Entonces, para mí, intento incidir siempre en esto, es decir, la tecnología no tiene que ser algo invasivo para la gente, tiene que ser algo que esté ahí, que nos dé información y nos ayude. Si en un carro de 30, 40 mil dólares tenemos, como habéis dicho, ya muchos sensores, tiene muchos sensores, una vivienda que es mucho más cara que un carro, lo normal es que también pudiera tener sus sensores y ser más provechoso la tecnología que tenemos para que la vida nos la haga más sencilla, ¿no? Voy a poner aquí un ejemplo de lo que estábamos hablando. Esto es un ejemplo de un vídeo de 1 minuto en el que vamos a ver un montón de funcionalidades de las que luego vamos a hablar, pero es para que veáis justo que una vivienda automatizada puede ser una vivienda muy agradable, ¿no? Bueno, como os decía, al final aquí se han visto un montón de controles de los que se nombraron en la presentación anterior: iluminación, persianas, incluso en la parte de audio con sonos. También se han visto pues, motores, por ejemplo, una bomba para una piscina, para una alberca, para nosotros no deja de ser un contacto seco. Entonces, veis que podemos hacer una integración casi absoluta. Teníamos incluso la parte del videoportero con integración en la pantalla del control total de la vivienda, y es una casa en la que podemos estar de forma muy agradable, ¿no? Entonces, esto que sepáis también que podemos incidir por ahí, siempre hay que pensar mucho en la parte también de usabilidad de cliente. Entonces, bueno, uno de los cambios que ha habido, que yo incido en esto, ¿no? No es que nosotros, como integradores y como fabricantes KNX, queremos vender automatización porque es que es lo que ahora da más dinero y queremos venderla por obligación, sino que la arquitectura ha ido cambiando. Ahí he puesto unas imágenes de Google de casas inglesas de Bogotá, de la zona del Poblado de Medellín, o un interior de una casa en Colombia. Pero antes como que lo que más nos importaba era la parte del espacio, cuántos metros cuadrados, la ubicación, que estuviera en una buena zona, y nos preocupábamos más por los materiales. Pero eso ha ido cambiando y generacionalmente va cambiando. Y yo pongo mucho ejemplo de esto, tanto en residencial como en hoteles, de nosotros vamos ahora a un lugar y nos importa más que el Wi-Fi funcione que
si la encimera del baño es de mármol o de no sé qué material. Entonces, esto es un gran cambio en cuanto a que la gente ahora está más preocupada, volviendo al ejemplo de los carros, de si se conecta por Bluetooth o si puedo poner mi música, que si el motor tiene 8 válvulas, 6 válvulas, 4 válvulas, a no ser que sea gente que se haya muy especializada en ese tema o que sean amantes de los carros, ¿no? Entonces digo, esto es un gran cambio porque ahora el carro lo que más te importa es cómo se ve en cuanto a acabados y cómo se ve, o sea, cómo es la integración tecnológica. Entonces, eso va cambiando generacionalmente. El manejo que hacíamos en la vivienda de forma tradicional era de forma manual. Yo quería encender la luz, un circuito de luz, pues tenía que ir y prender ahí donde estuviera el apagador, de forma individual, uno a uno, luz por luz y control local, ¿no? Todo era de forma localizada, pero partimos de, si vuelvo a la imagen anterior, aquí yo me encuentro que tenía una luz general para la habitación y una luz de mesita. ¿Qué nos encontramos ahora? Y esto es lo que digo, no ha cambiado por nosotros, sino que ha cambiado por la arquitectura. Es que cada vez tenemos espacios más abiertos. Voy a ver ahora unas fotografías, estos son imágenes de viviendas en América en general, pero digo, nos encontramos con que la gente cada vez quiere tener más cristaleras para disfrutar de la vista, porque eso es maravilloso, pero eso implica que a lo mejor donde antes yo tenía una ventana y iba a tener una persiana, ahora me encuentro con que a lo mejor tengo mi dormitorio en esta parte de acá y tengo 8 paños de ventana con 8 persianas. No me va a apetecer levantarme y que lo primero que haga en el día sea tener que mover 8 persianas de este tipo. Si yo pienso en una casa tradicional, pues sí, digo, tú te levantas, subes una persiana y ya está, pero la arquitectura ha ido cambiando y las necesidades de estos proyectos y las necesidades de estos proyectos que vemos acá van cambiando porque tenemos mucho mayor número de circuitos, mucho mayor número de persianas, mucho mayor control de las zonas. Vuelvo a poner el ejemplo de los carros. En los carros, los propios fabricantes de los carros nos han convencido de que es interesante tener un climatizador bizona en un espacio que son 5 o hasta 8 metros cúbicos, si hablamos de un carro grande, pero entre 4 y 8. Cuando llegamos a las casas, hay mucha gente que tiene el termostato para toda la zona, cuando digo, son espacios más grandes, son espacios más diferenciados y a lo mejor yo no quiero tener la misma temperatura en el gimnasio que en la zona del estudio que en otra zona, porque además incluso puedo estar en orientación a 2 fachadas y que sea diferente, ¿no? Entonces digo, eso es algo que va cambiando porque la arquitectura va cambiando. Yo es una de las cosas que incido para decir que nos estamos ajustando a una necesidad de ellos frente a que les queremos vender una cosa que no necesitan. Porque es muy difícil cerrar proyectos si la idea que proponemos es que vamos a venderle algo que el cliente no quiere. Entonces, las necesidades del cliente en la actualidad son mayor confort porque nos vamos ajustando a mayores niveles de confort, cada vez queremos vivir más cómodos, entonces queremos estar más confortables, pero lo que digo, cada vez tenemos en los salones más circuitos de iluminación porque ha cambiado el mundo de la iluminación muchísimo desde los LED y donde antes yo tenía una sala con 2 circuitos de luz, ahora puedo tener una sala con 12 circuitos de luz en un proyecto que estoy trabajando ahora. Yo no puedo tenerlo apagador por apagador, voy a hacer que sea imposible manejarlo y voy a hacer que para los clientes sea un difícil manejo y que nunca lo vaya a poner en los niveles que él quiera, ¿no? O ella quiera. ¿Por qué? Porque yo quiero una iluminación que sea para relajarme. Yo no sé si tengo 12 circuitos o el cliente no va a saber qué circuitos tengo que prender para que me dé una armonía de relax, sino que el arquitecto, el lighting designer, van a haber decidido que tocando este botón me va a manejar una escena y esa escena va a ser de relax. Y yo en la tecla voy a poner relax. Entonces, eso es lo que digo de que cada vez queremos una vida más confortable o escenarios como el que decía de un escenario de buenos días, que yo le dé al botón de buenos días y me ponga el circuito de iluminación para ir a la parte de cocina para desayunar y que me suba las persianas, en vez de tener que ir sala por sala o habitación por habitación, cuarto por cuarto, subiendo y bajando las persianas, ¿no? Mayores necesidades de seguridad en la que nos podemos integrar en la parte de tener la automatización con conceptos de automatización, es decir, si yo tengo, por ejemplo, una alarma perimetral y tengo mi iluminación automatizada o el audio, yo puedo hacer que si se detecta una intrusión que no se debe detectar en ciertas horas, yo puedo poner incluso prender la iluminación y puedo
ponerle el audio para que piensen que ya hay alguien en la casa, así nosotros no estemos, ¿eh? Entonces, puedo hacer que pongamos eso como método de seguridad para evitar que una persona entre en nuestra casa, ¿no? Y luego el tema de eficiencia, yo digo, aquí hay varios mundos en la parte de eficiencia. Uno es la eficiencia de energía, uno es eficiencia de costos, pero yo al final digo, esto es algo que normalmente en América ha sido menos importante que, por ejemplo, si pensamos en Alemania, que ahí tienen normativas muy específicas frente al tema, pero es algo que, frente al rally que estamos teniendo del precio de las energías en este 2022 y que no sabemos para dónde va a derivar, creo que cada vez va a ser un punto más importante para la gente, ¿no? Tanto por eso, porque la gente, tanto como por eso, como porque la gente quiere sentirse que está, digamos, ayudando en la parte planeta y que su consumo es más eficiente. Entonces, digo, están esos dos puntos. ¿Cómo podremos manejar estos espacios? De forma automática o manual, es decir, tampoco le digamos a la gente que no va a poder prender un circuito cuando ellos quieran, sí que tiene sentido que lo manejen de forma individual, entonces ellos desde la pantalla lo van a poder manejar de forma individual, pero muchas veces va a funcionar de forma automática, es decir, si yo tengo una estación meteorológica y tengo un nivel de viento, estoy midiendo un nivel de viento, oye, pues puedo recogerlos todos. Eso es lo que digo de va a manejar con ciertos conceptos de forma automática y luego yo podré decirle de forma manual, oye, ahora yo quiero relajarme. Obviamente tú estás por encima del sistema en tu vivienda, ¿no? Escenarios, lo que decía, podemos manejar escenarios de iluminación o de iluminación con persianas o de iluminación persianas y clima, o sea, de todo lo que podamos integrar y de forma remota y global también. De forma remota y global no hace falta pensar en una persona de Nueva York que está haciendo su trabajo en Singapur y entonces puede ver si tiene una luz prendida o no. ¿Por qué? Porque eso nadie le va a preocupar eso. Pero si lo vinculamos con temas de seguridad, yo sí que me puedo interesar, si estoy en Bogotá, saber que mi casa de Guaduas, de donde sea, mi segunda residencia, está segura y poder manejarla y prender, por ejemplo, el aire acondicionado a la que estoy saliendo de Bogotá, o si estoy en Medellín, o si estoy en la costa, es decir, yo estoy en mi primera vivienda que está en la ciudad, me quiero ir a mi segunda residencia el fin de semana, pues puedo un ratito antes ir prendiendo los aires acondicionados para que cuando llegue esté fresca y no tarde luego 1 hora o 2 horas en climatizarse, ¿no? Entonces, pensemos en cosas que sean prácticas de verdad para la gente. Las necesidades del cliente, insisto, mayor nivel de confort, mayor nivel de seguridad, confiabilidad del sistema, y en confiabilidad del sistema es muy bueno poder hablar de un protocolo estándar como es KNX, que además no depende de un único fabricante. Entonces, tenemos una confiabilidad y una robustez del sistema hacia futuro y confiabilidad en que el sistema funciona. El que haya 500 fabricantes trabajando con el mismo sistema, con el mismo protocolo, hace que entre todos tengamos que competir y vayamos mejorando los productos también en tema de confiabilidad. Y tema de eficiencia, como comentaba. Esto es un poco insistir, pero lo que digo, necesidad del cliente, los espacios cada vez son más flexibles. Esto ya no pensemos en la pandemia que hemos vivido, que ha hecho que nuestras casas de repente tuvieran que ser estudio de trabajo, guardería, de todo, gimnasio. Entonces digo que nosotros con nuestro sistema podamos incluso adaptarlo. Si yo tengo una vivienda automatizada en el 2018, llega la pandemia, me tengo que adaptar en ciertos conceptos. Es muy sencillo de realizar y, como sabéis, es reprogramar. No había que hacer obra ni nada. Entonces, esto permite que seamos flexibles y que nos adaptemos. Ahorrar energía, ha comentado el compañero de antes, con detector de presencia podemos apagar iluminación, pero pues, el gran consumidor de energía en los proyectos, en viviendas y en edificios, es la climatización. Yo puedo hacer que en la vivienda que estamos, si no hay presencia en ciertas salas, que podamos bajar el set point de temperatura a la temperatura de consigna en ciertas zonas en las que no estamos o por horarios, espacios más seguros y, muy importante, lo de que sea un funcionamiento sencillo o automático, ¿vale? Siempre insisto en esto, el funcionamiento tiene que ser sencillo, la instalación tiene que ser cuasi autointuitiva para que la gente sepa manejarla. KNX como solución para las viviendas, vamos a poder integrar todos estos elementos que tenemos, que ya los han comentado en la charla anterior, entonces no incido mucho más, pero poder integrar en el mismo sistema mi iluminación, mis persianas, mi clima, consumo, tema de energías renovables, temas de riego, gestión de energía, audio-video y
hacer conceptos como, por ejemplo, captación solar o bloqueo solar en función de dónde esté del país. Decir, oye, pues en ciertas horas, si yo tengo unos ventanales donde me está dando el sol, voy a hacer bloqueo solar para reducir la carga térmica del edificio. Si yo no tengo integrado un sistema con el otro, no va a funcionar y la gente no va a estar manejándolo de forma correcta. Las ventajas son múltiples, como sabemos, en la parte de KNX, son múltiples tanto para el usuario como para el instalador como para el arquitecto, ¿vale? Para el arquitecto, ventajas que tenemos es para cualquier tipo de edificio, vale para un residencial, vale para un edificio de oficinas, vale para un hotel. Conocer el estándar KNX le va a poder permitir entrar en todos estos proyectos con el mismo protocolo. Podemos integrarnos a otros estándares, como han dicho antes, Modbus, BACnet, todos estos, e instaladores formados en todo el mundo. Para el instalador, si sabemos explicarlo, el montaje puede ser más fácil y más rápido, pero hay que incidir mucho en este punto. Para mí es muy importante siempre que acompañemos al instalador, si no instalamos nosotros, si no instalan los integradores, es bueno definir bien las ingenierías. Tener también garantizados productos de alta calidad de los más de 500 fabricantes que hay ya en KNX, y tenemos acceso remoto para mantenimiento y diagnóstico. Hemos hecho viviendas en zonas de Colombia que se dan soporte desde un integrador que está en Bogotá para cambiar ciertas cosas, ¿no? De, oye, la tecla esta que estaba funcionando para encender y apagar esta luz, que no la uso así, me vendría bien encender y apagar la terraza, lo podemos modificar en remoto. Y para el usuario, pues gran confort para el usuario, seguridad de funcionamiento, aplicación multifuncional y mayor valor del edificio. También cosas importantes es que el sistema es escalable. Podemos hacer una vivienda en la que automatizamos la parte de iluminación, pero las persianas por ahora no, pero dejamos el tablero sobredimensionado para que dentro de 2 años o 4 años, cuando haya inversión, puedan introducirlo en el sistema. Y puesta en marcha mediante un software independiente de fabricantes, como han nombrado antes, LTS. 2 conceptos más para saber. Uno es si es sistema distribuido o sistema centralizado. En KNX, pues el sistema es distribuido. Eso proporciona que el sistema sea más estable o robusto. Pues frente al fallo de un equipo, el resto de instalación sigue funcionando. Como han nombrado antes, que cada equipo KNX tiene su sistema o sus elementos de inteligencia, su unidad de memoria, y con esto podemos manejar todo el sistema. Y protocolo estándar o abierto, pues KNX es un protocolo estándar en el que podemos trabajar muchísimos fabricantes, ¿no? Aquí pongo unos ejemplos de vivienda, es decir, el cable bus lo podemos lanzar por el pasillo, ir introduciéndonos a las diferentes estancias, o podemos hacerlo más tipo centralizado, que salimos desde el cuadro KNX y desde ahí nos vamos ramificando en estrella. Entonces, podemos adaptarnos a cómo mejor venga en cada proyecto, en cada vivienda. Esto igualmente nosotros o los fabricantes os podemos ayudar para optimizar la labor hacia el instalador, lo que decía. Este es el concepto de KNX. Vamos a tener aquí nuestros sensores, teclados, actuadores, todos los elementos que manejemos. Y una cosa que quiero nombrar es si es seguro instalar una instalación automatizada. Es toda para una charla propia, pero hay una opción que se llama KNX Secure, que mediante caducidad de telegramas, mediante encriptación y mediante autenticación del emisor y del receptor, puede hacer que la instalación sea completamente segura. Si no, igualmente, aunque no trabajemos con KNX Secure, nosotros, todo el mundo KNX, recomendaría unas pautas de trabajo cuando vamos a hacer que la instalación esté controlada desde el exterior. Y aquí voy a pasar más o menos rápido porque en la charla anterior se ha nombrado todo esto. Entonces, por no repetirnos, funcionalidades a cubrir en la casa conectada, iluminación, pues podemos manejar control de luces on-off, control de luces reguladas, tanto corte de fase, sea 010, sea DALI, poder manejarlo en control remoto, manejo mediante escenarios, centralizaciones, control de iluminación tipo DALI, integrarnos con DMX, todo esto, ¿no? Persianas, podemos manejar persianas enrollables, cortinas, toldos, venecianas, hacer centralizaciones parciales y generales. Por ejemplo, una vivienda de 2 plantas, a mí me puede interesar hacer una centralización de planta baja, una de planta primera y luego de toda la casa. Y lo que decía, escenas con participación de la iluminación, ejemplo muy claro, yo tengo un home theater en mi vivienda, pues voy a hacer una escena que sea cine y que me baje una pantalla de proyección, que eso contaría como una persiana, o que me baje las persianas o los blackouts para tener oscuridad absoluta y que me ponga la iluminación como debe. Y otro punto es el de la estación meteorológica, este elemento que tenemos aquí arriba a la derecha, que me mide temperatura, humedad, viento, lluvia y que me puede hacer ciertos conceptos con las persianas,
por ejemplo, con los toldos, ¿no? Es muy importante. Climatización, podemos hacer una gestión más inteligente de las temperaturas de consigna en función de variables como si hay presencia o no, la franja horaria, muchos elementos, ¿no? Incluso hay lugares en estas zonas tropicales en las que estamos, en las que decimos, claro, yo no voy a estar estas 2 semanas en la casa, pero a mí no me interesa que el aire acondicionado se quede apagado todo el tiempo. Sí que quiero que introducir el aire acondicionado 1 hora al día para quitar humedad y luego que no tenga problemas en las paredes, que no tenga humedades. Entonces, todo eso se puede programar. Detección de apertura de ventanas para apagar la climatización, posible control centralizado para tener desde mi app todo el manejo de la instalación de la vivienda con las diferentes temperaturas, programaciones horarias, que se pongan unas temperaturas, por ejemplo, cuando llega la noche, que se baje 2 o 4 grados la temperatura de consigna, para poder producir un ahorro de entre 5 y 7% en función de cada grado que cambiemos, ¿no? Y control remoto, lo que decía, para activar antes de llegar a un lugar el aire acondicionado. Otros elementos que tenemos, medición de energía para medir y vigilar consumos de energía de forma selectiva. No me interesa cuánto consume el foco del baño, pero me puede interesar cuánto está consumiendo la energía del aire acondicionado o del completo de la iluminación o cosas así, ¿no? Podemos medir tensión, intensidad, potencia activa, reactiva. Medición y monitorización de energía y analizar potenciales de ahorro de un vistazo y optimizar el uso de energía de forma adecuada. Temas de seguridad, que puede ser lo que decía, seguridad, temas de intrusión, puede ser integración de cámaras, puede ser seguridad de alarmas técnicas como inundación, gas y todo esto. En la parte de alarmas técnicas digo, solo con que una vez funcione el sistema y me avise, por ejemplo, que estoy teniendo una inundación en la zona de blancos, en la zona de la lavadora y todo esto, puede ser que me haya hecho el servicio para todo el sistema, porque el agua normalmente, en el momento que lo descubramos que hay un problema, va a ser cuando me llegue una factura súper elevada o cuando ya tenga un problema de inundación que me esté rebosando y que me provoque otros daños. Temas de calidad de aire, puedo tener medición de la concentración de CO2, de la humedad relativa, de la temperatura y tener alarmas por umbrales, de punto de rocío, de ventilación, humedad, de deshumidificación, lo que decía, trabajarlo como yo lo necesite. Control mediante pantallas, manejo centralizado de toda la instalación, manejo tanto desde pantalla física como desde la aplicación, opción de control remoto desde cualquier lugar. Aquí siempre está el debate de pantallas sí, pantallas no, pero es importante saber que nosotros recomendamos tener pantallas porque si yo solo tengo el control en mi celular se puede haber quedado sin pilas, se puede haber, me lo robaron, lo que fuera. Entonces, recomendamos tener pantallas, pero es algo que es debatible y se puede tener o se puede no tener. Y otros elementos como el control por voz, en el que tenemos comandos para órdenes individuales, encender, apagar una iluminación, subir y bajar una persiana, o gestión de escenarios por voz, con escenas tipo relax, escena-cena, buenos días, buenas noches, lo que sea, ¿no? Y que integre todo. Y un punto importante en el que nosotros por el concepto de la empresa, vamos mucho de la mano de la parte de arquitectura, es mucho enfatizar también en la parte de diseño. Un sistema de automatización tiene que poder integrarse con la arquitectura y el interiorismo, los materiales y series diferentes tienen que encajar en el proyecto y lo que dije anteriormente también, que la serigrafía debe facilitar el manejo por parte del usuario. Si yo tengo esta botonera sin serigrafía, como veis aquí las otras dos, va a ser mucho más difícil para el usuario manejarlo que si tengo esa serigrafía en la que todos sabríamos que la de arriba a la izquierda enciende la lámpara de pie, luego hay una colgante, luego hay un wall washer y luego hay una persiana. Entonces veis aquí múltiples diseños y voy a hacer ya la parte de obras de referencia y pasamos a preguntas. Pero quiero ver algunas obras para que veáis lo que decía al principio de puede haber casas que se vean muy modernas, automatizadas, puede haber casas que se vean muy rústicas, también con automatización. Entonces, aquí vemos una villa en Viena con automatización, vemos aquí la pantalla, ¿no? En esta pared de madera, vemos que esta es una casa como mucho más clásica, vemos lugares que se centran en la parte de cambios de ambiente porque están más en el tratamiento de temas de salud, pues podemos hacer cambio de RGBW que dijeron en la charla anterior también, podemos adaptarnos a esto. Viviendas como muy minimalistas, pero veis aquí lo que decía de todos estos paños de ventanas, hace que sería casi inmanejable si tenemos que ir una a una. Viviendas estas como con concepto mucho más minimalista moderno o esta otra, pero tenemos también tipo cabañas en las que podemos también automatizar, ¿no? Cabañas de estas grandotas, estas de Alemania, pero tener ahí una pantalla táctil en la que tengo todo el manejo de toda la instalación
viviendas mucho más abiertas. Y luego, estos ya son proyectos de Latinoamérica, es decir, este es un apartamento en las Américas, en Bogotá, en el que tenemos la automatización de toda la parte de iluminación, la integración con audio-video, el manejo de persianas, una casa en Costa Rica, que hacemos todo el manejo de iluminación y audio para manejarlo desde el interior, desde el exterior de forma remota. Esta es una casa muy top, pero que a nivel de automatización lleva poquito, también para saber que no siempre hay que ir a proyectos gigantescos de automatización. Residencial en Valle Escondido, México. Veis aquí que la pantalla está casi oculta, ¿no?, en la parte de la piedra. Una vivienda en Ocean Reef, en Ciudad de Panamá. Otro proyecto en Costa Rica, este como mucho más blanco, mucho más materiales, mucho más puros y limpios. La casa de la abuela en Valle de Bravo, aquí controlamos iluminación, persianas, climatización, hay suelo radiante, hay piso radiante. Casas del Río en Santo Domingo, Casa Luz en Careyes, en México, y un apartamento en Santa Bárbara, en Bogotá, que es uno de los últimos proyectos, y que este será el que presenten en la parte de panel de proyectos, pero bueno, simplemente quería que vierais que estamos o que tenemos la opción de automatizar viviendas al gusto o a la necesidad del cliente en función de lo que necesite. Habéis visto que hay proyectos aquí en los que nos hemos centrado más en iluminación, hay proyectos de persianas, hay proyectos de audio-video, hay proyectos de todo tipo, pero que quería que vierais también que aunque KNX es un protocolo que está mucho más estandarizado, mucho más aceptado en Europa y Asia principalmente, pero digo que en América ya está funcionando en muchos proyectos, en múltiples proyectos. Entonces, quería que lo vierais, quería que vierais proyectos de Colombia también o países cercanos como Panamá, en Caracas estamos ahora con varios proyectos, en Dominicana, en todos los países, ¿no? Entonces, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya gustado la presentación. Con cualquier pregunta, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Ahí tenéis, si alguien quiere hacer captura, pues podéis ahí sacar el contacto del WhatsApp mío y escribirme directamente, o podéis escribirme al correo, lo que necesitéis, estamos para apoyaros. Y lo que decía, que el paso uno para ir mejorando en la parte de profesionalidad en el sector es tener más conocimiento, y foros como estos creo que son perfectos. Perfecto, Diego, muchas gracias. Excelente tu presentación, muy clara con los ejemplos también. Yo también ya les puse aquí en el chat tu correo, por si quieren tomarlo. Ya les indiqué en dónde está el botón de archivos para que puedan descargar tu presentación. Entonces, si quieres, damos paso a las preguntas. Tenemos una pregunta de Einar Julio Muñoz Gallego. Excelente video. Mi pregunta sería, ¿cómo poder bajar estas ventajas al gran mercado latino, donde la mayoría de las viviendas no poseen tantas ventajas de confort? Bueno, a ver, nosotros tenemos en uno de los archivos que he dejado, lo tenemos puesto como la parte de solución domótica. Es un concepto más básico en el que nos adaptamos a proyectos más casa habitación, que se llama en departamento habitacional, que se llama en México, no sé ahora en Bogotá cómo es, pero más tipo el apartamento estándar de 80 metros cuadrados. Y ahí lo que vamos es a automatizaciones más sencillas. Es decir, no vamos a hacer una propuesta, obviamente, de integrar los chorros de la alberca cuando no tengo alberca. Entonces, yo sí que puedo integrar toda la iluminación del proyecto para hacer un apagado general. Y eso le daría valor a todas las viviendas que tenemos en Latinoamérica. Todas las personas que yo sepa, si nos preguntaran ahora si queremos un botón que a la que me vaya a dormir le dé y se apaguen todas las luces, yo creo que todos diríamos que sí. Entonces, eso es lo que decía de adaptémonos desde la necesidad más básica y de ahí vamos creciendo. Si yo tengo una persiana automatizada, dos persianas automatizadas, pues controlaremos una o dos, y obviamente los costos en un proyecto más básico pues sería más sencillo. Un comentario de Daniel Cunat hacia las escuelas de arquitectos: se entren a la fase de planificación con un integrador de sistemas a tiempo y luego todas las casas se volverán inteligentes también. Una pregunta de Juan Pablo Restrepo, dice, ¿cómo es la relación de precios respecto a soluciones sencillas del mercado como Alexa de Amazon, Siri de iPhone o la de Google? Sí, estaba viendo que hay, Daniel,
Kunat ha dado respuesta después, pero bueno, básicamente es eso. Hay proyectos, o yo un poco lo que diferencio, es entre si estamos hablando de un proyecto más de plug and play, de algo muy básico, de que me ponga un circuito de luz, o estamos hablando de proyectos profesionales. La parte de estas que dice, ¿no? De Alexa de Amazon, Siri de iPhone o la de Google, es algo como mucho más casero, mucho más sencillo, pero aquí estamos hablando de proyectos más profesionales, proyectos completos. Entonces, para mí eso es una de las diferencias y la idea es que nosotros podamos adaptarnos de tener KNX en la base troncal y luego poder integrarnos con Alexa. He mostrado que nos podemos integrar al tema del control por voz y los proyectos que estamos haciendo normalmente en Latinoamérica ya llevan la parte del control por voz. O sea, se puede controlar por Alexa, pero no todo se basa en la parte de Alexa, de Wi-Fi, que tiene sus propias problemáticas, ¿no? Puede tenerlas. Listo. Pues muchas gracias, Daniel Cunat, por toda tu participación y todos tus comentarios. Saludos a Celerino Céspedes, también de Daniel Vizcaya, de Lady Dayana Ortiz Vázquez. Tenemos una pregunta por acá. Bueno, Leonardo González Contreras dice excelente presentación. Todas las otras presentaciones en el botón descarga y pueden descargar la presentación también de Diego. Las demás, si no están en archivos, las estaremos subiendo a YouTube próximamente. Alonso Santander Alesio Robles dice, para obtener el costo de los productos John en la Ciudad de México, ¿a qué correo lo solicita? Es integrador. Ya le puse yo tu correo, Diego. Ya también nos hiciste favor de compartir tu WhatsApp. Sí. Entonces, Daniel Cunat nos dice, también hay un control de voz fuera de línea para KNX. Entonces, no todo Sí. termina en la nube con Alexa, es cierto. Nosotros hemos hecho, antes que se hablaba de HTML, hemos hecho proyectos en los que nos integramos con otros conceptos de control por voz. En Madrid hicimos, que además luego iban por HTML y eso mandan el telegrama por una cabecera IP. Entonces me refiero, no todo acaba en Alexa, lo único que es uno de los más conocidos ahora, por eso te nombra más, pero efectivamente, no todo acaba ahí. Listo. Hernando Benítez, buenas tardes. En Colombia, ¿quién está concentrado la parte mayorista de KNX con Young y que brinde respaldo local? Igual, que me contacte al correo si quiere y hablamos de la parte ya de Jun fuera del foro. Yo creo que también para Omar Parra. Gracias. ¿Cómo hacemos para tomar un curso presencial de instalaciones con KNX para hacer una instalación más profesional, Diego? Bueno, eso sería plantearlo. Nosotros tenemos ejemplos de instalaciones con KNX, tipo los ejemplitos que he puesto antes como en una de las diapositivas. Hoy hemos ido así rápido, pero se puede plantear hacer un curso. Si hay gente interesada aquí, pues podemos hacer un cursito de instalaciones y hablar de toda esta parte de cómo es la instalación, cómo se recomienda, en qué casos vamos con árbol, en qué casos vamos con estrella, todo esto. Perfecto. Bueno, pues me parece que ya son todas las preguntas y comentarios. Nada, agradecerte, Diego. Muchas gracias por tu participación. A todos quienes nos acompañan, vamos a tener un breve receso de 12 a 12:30, en donde recuerden que en esta plataforma se pueden escribir por chat, se pueden reunir con cámara y micrófono dentro de la sala de networking. Pueden buscar a quienes están ingresados en la plataforma, le pueden escribir, mandar un mensajito. Y estaremos de vuelta a las 12:30 con el tema eficiencia energética con KNX en edificios y grandes superficies, con Carlos Castro, CEO de Grupo Cyrus. Entonces estamos de vuelta a las 12:30. Muchas gracias, Diego. Nada, a ustedes. Chao, chao.